Bienvenidos a la clase virtual de Derecho Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Soy Juan Carlos de la Cerra, el director del Máster Oficial en Derecho Militar Español. La presente clase trataremos y analizaremos la Ley Orgánica 8/2014 de 4 de diciembre de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. A lo largo de los siguientes minutos vamos a analizar, por un lado, las faltas disciplinarias, tanto las faltas leves, graves y muy graves, las sanciones disciplinarias, el consumo de alcohol y drogas, también las medidas cautelares y provisionales previstas en la Ley de Régimen Disciplinario, el procedimiento sancionador y los diferentes recursos que contempla esta ley orgánica. Como ustedes saben, en el año 1998 se aprobó la Ley de Régimen Disciplinario que quedó derogada por la Ley Orgánica 8/2014 y el motivo por el cual era necesario la aprobación de esta nueva Ley Orgánica de Régimen Disciplinario era fundamentalmente para dar cumplimiento a la disposición final octava de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes del año 2011, también para adecuar la legislación castrense, por un lado, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal Constitucional y también a la jurisprudencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. También, como consecuencia de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y las nuevas misiones internacionales en las cuales intervienen nuestras Fuerzas Armadas. Había también una necesidad para adecuar la normativa disciplinaria, por un lado, a las reglas de comportamiento de los militares y, por otro lado, al funcionamiento de la justicia castrense. El objeto de esta ley orgánica es principalmente regular el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas con la finalidad de garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de los militares y, en particular, la disciplina, la jerarquía y la unidad que, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas. El ámbito de aplicación abarca, es decir, esta ley orgánica se aplica por un lado a los militares que mantengan una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, los reservistas cuando se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas, alumnos de los centros docentes militares de formación y también los militarizados, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio. Faltas disciplinarias. Concretamente, la ley orgánica, en su artículo 5, dispone que se entiende como faltas disciplinarias las acciones y omisiones dolosas o imprudentes previstas en esta ley. La comisión de una falta disciplinaria dará lugar a la imposición de sanciones establecidas en la ley. Concretamente, tenemos faltas leves del artículo 6 de la ley disciplinaria, faltas graves, artículo 7 y faltas muy graves, artículo 8. Estas faltas muy graves eran lo que en la ley orgánica de 1998 de régimen disciplinario hacía referencia a los expedientes gubernativos. Por lo que respecta a las faltas leves, aparecen recogidas concretamente 35 faltas leves en el artículo 6 de esta ley orgánica, entre las cuales podemos señalar emitir expresiones o realizar actos levemente irrespetuosos contra la Constitución, la corona y demás órganos, instituciones o poder del Estado, la bandera, el instituto, el escudo o el himno nacional o las comunidades autónomas. También señalar que aquí la referencia de levemente será lo que determine la diferencia entre la falta leve y la falta grave cuando haga referencia a emitir manifiesta y públicamente. En este caso, como ven, cuando solamente sea de forma leve, nos encontraremos ante la falta leve, y cuando nos encontremos ante la misma conducta pero de forma pública, nos podemos encontrar con la falta muy grave. También este tipo aparece recogido en el artículo 8 respecto a las faltas muy graves que veremos seguidamente. El artículo 6 también contempla como falta leve expresar públicamente opiniones relacionadas con el servicio, hacer reclamaciones o peticiones en términos irrespetuosos o prescindiendo de los cauces reglados, omisión de saludo a un superior o no devolverlo a otro militar de igual o inferior empleo, dificultar a otro militar el ejercicio de derechos que tenga legalmente reconocidos, falta de interés en la instrucción o preparación personal y el descuido en el aseo personal o infracción de las normas que regulan la uniformidad. También, entre otras faltas leves, tenemos la de no comunicar en la unidad el domicilio habitual o temporal, expresiones o manifestaciones de desprecio por razón de nacimiento, raza, origen racial, étnico o género. También la ausencia justificada en el plazo inferior a 24 horas del destino de centro docente militar de formación o la inexactitud en el cumplimiento de
órdenes o instrucciones de los superiores o centinelas, reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones, deberes impuestos por el derecho internacional de los conflictos armados, normas sobre la baja temporal para el servicio en las Fuerzas Armadas o normas sobre prevención de riesgos o protección a la salud y medio ambiente, el ejercicio del derecho de asociación previsto en la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes, también las normas de actuación del militar como servidor público o las normas que regulan la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí también apreciamos una diferencia entre la falta leve y la falta grave, porque la falta leve será la inexactitud, mientras que la falta grave será el incumplimiento. También entre las faltas leves que aparecen recogidas en el artículo 6 de la ley disciplinaria nos encontramos con la de ofender a un compañero con acciones o palabras indecorosas o indignas, acudir de uniforme a lugares o establecimientos incompatibles con la condición de militar, comportarse de forma escandalosa o realizar actos contrarios al decoro exigible a los miembros de las Fuerzas Armadas, promover o tomar parte de riñas entre compañeros, descuido en la conservación del armamento, material o equipo, de carácter oficial, auxiliar sin ser cooperación necesario o encubridor al autor de una falta disciplinaria grave. El último apartado de este artículo, el número 635, establece que también será considerado como falta leve las demás acciones u omisiones que, no estando comprendidas en los apartados anteriores, supongan la inobservancia leve o inexactitud en el cumplimiento de alguna de las obligaciones que señalan, o bien la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, también las reales ordenanzas o las demás disposiciones que regulan la institución militar. El artículo que se considera inobservado de forma leve o cumplido de forma inexacta, tiene que estar recogido en la resolución sancionadora. A título de ejemplo, podemos señalar que en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en el artículo 6, recoge cuáles son las reglas del comportamiento del militar, tales como el militar adecuará su comportamiento profesional en cumplimiento de sus obligaciones militares a las características de las Fuerzas Armadas, de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción. Cuando consideremos que un comportamiento de un militar es contrario a esta o no ha observado esta regla de comportamiento, pues entonces utilizaremos este artículo 635 de la ley disciplinaria. Por lo que respecta a las sanciones que se prevé esta ley, habrá que acudir al artículo 11 de la ley orgánica, que dispone que serán las faltas leves, o sea, las faltas previstas para una falta disciplinaria leve serán la reprensión que supondrá la reprobación disciplinaria expresa que por escrito el superior con competencia sancionadora, con competencia disciplinaria, y esta se anotará en la hoja de servicios. Esta aparece regulada en el artículo 12 de la Ley de Régimen Disciplinario. Otra sanción disciplinaria por las faltas leves son la privación de salida de 1 a 8 días. Únicamente se aplicará a los alumnos. Después tenemos la sanción económica de 1 a 7 días, que no será aplicable, que supondrá la pérdida de las retribuciones durante el tiempo de la extensión de la sanción y no se aplicará nunca a los alumnos de los centros docentes militares de formación. Y por último, el arresto de 1 a 4 días, que supondrá la permanencia del sancionado durante la duración de esta sanción o en su domicilio o en la unidad, según se establezca en la resolución sancionadora. Además, la sanción de arresto solo se puede aplicar en aquellas ocasiones en las cuales se haya producido una afección grave a la disciplina o a las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar, como se recoge en el artículo 22.3 de esta ley disciplinaria. Aquí en este cuadro podrán ver los importes que por un día de sanción económica se le puede imponer al militar. Concretamente, si es un soldado, 14,70 € por lo mínimo de una falta leve. Lo máximo por una falta leve serán 102,87 € y lo mínimo por falta grave, que veremos después, serán 117,57 € y lo máximo 220,45 €. En el caso de los oficiales, por ejemplo, el alférez será 25,70 € lo mínimo por falta leve y lo máximo por falta grave 385,48 €. Señalar que es el artículo 60 de la ley disciplinaria la que regula concretamente en el punto segundo cómo será efectiva esta sanción de arresto, de sanción económica, que en principio se restará de la siguiente nómina, y en aquellas ocasiones en las cuales la cantidad sea excesiva, o sea, sea importante, pues se podrá prorratear en las sucesivas nóminas.
Las faltas graves aparecen recogidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y entre ellas tenemos la que hemos señalado anteriormente de emitir, manifieste públicamente expresiones contrarias o realizar actos irrespetuosos hacia la Constitución, la Corona y demás órganos o instituciones o poderes del Estado, la falta de respeto o subordinación a un superior, hacer peticiones o reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas o a través de los medios de comunicación social, organizar, participar o asistir a reuniones clandestinas o no autorizadas que se celebren en unidades militares, dar órdenes que sean contrarias al ordenamiento jurídico o que se refieran a cuestiones ajenas al servicio, la negligencia en la preparación, instrucción y adiestramiento del personal a sus órdenes, ocasionar o no impedir actos que supongan riesgos para la seguridad de una unidad militar o utilizar armas de forma inadecuada o innecesaria. Además, entre las faltas graves también tendremos la de no guardar la debida discreción sobre materias objeto de reserva interna o relacionadas con la seguridad o la defensa nacional, ausentarse del destino o centro militar de formación por un plazo superior a 24 horas e inferior a 3 días. Si es superior a 3 días ya nos encontraremos ante el delito previsto en el Código Penal Militar de ausencia en el destino. También será considerado como falta grave ampararse en una enfermedad supuesta para no cumplir sus funciones o prolongar injustificadamente una baja, incumplir un deber militar o dejar de auxiliar injustificadamente al compañero en peligro para evitar un riesgo propio. También agredir, promover o participar en riñas o altercados con compañeros que puedan deteriorar la convivencia en la unidad, mantener relaciones sexuales en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos o durante ejercicios u operaciones cuando atenten contra la dignidad militar o realizar, ordenar o tolerar o no denunciar actos que atenten contra la dignidad militar, la dignidad personal o supongan discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico o sexo. También entre las faltas previstas en el artículo 7 nos encontramos efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política, participar en negociación colectiva o huelgas, no incorporarse o ausentarse injustificadamente en su destino del puesto que desempeñe en un plazo inferior a 24 horas del destino o centro militar de formación, emplear para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos a terceros, destruir, abandonar, deteriorar o sustraer equipo, caudales, materiales u otros efectos, quebrantar una sanción o medida disciplinaria previa o provisional o facilitar su incumplimiento y auxiliar sin ser copiador necesario o encubrir al autor de una falta disciplinaria muy grave. También dentro de estas faltas graves tendremos el incumplimiento, a diferencia de la inexactitud que aparecía en la falta leve, de las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones, deberes impuestos por el derecho internacional de los conflictos armados, normas sobre prevención de riesgos, protección a la salud o medio ambiente, el ejercicio del derecho de asociación previsto en la Ley Orgánica 9/2011, la actuación del militar como servidor público o las normas que regulen la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de las Fuerzas Armadas. También será considerado como falta grave la incomparecencia injustificada cuando sea debidamente citado con motivo de un expediente administrativo o disciplinario, no prestar el auxilio debido a los ciudadanos en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad, incumplimiento de las normas y procedimientos que regulen los registros personales de los militares y revistas y también cometer falta leve teniendo anotadas y no canceladas 3 faltas leves sancionadas con arresto. En este apartado es importante señalar que se exige, por lo tanto, para la acumulación de faltas leves, para que sea una falta grave, que las faltas leves sean sancionadas con arresto. Por eso, aquellas sanciones disciplinarias que no sean sancionadas con arresto, sino con reprensión o bien con sanción económica, no podrán tenerse en cuenta para la acumulación para este tipo disciplinario. Las sanciones que se prevé la ley disciplinaria en el artículo 11.2 son la sanción económica de 8 a 15 días, de acuerdo con el cuadro que hemos visto anteriormente, el arresto de 15 a 30 días, en este caso siempre en el internamiento en un establecimiento disciplinario militar, la pérdida de destino supone el cese en el destino que ocupaba el infractor, y luego la baja en el centro docente militar de formación supone la pérdida de la condición de alumno cuando el empleo militar que hubiera alcanzado con carácter eventual. Por ejemplo, un soldado que haya accedido a la carrera, a la Academia General Militar, por ejemplo, si causa baja del destino, pues imagínense que es alférez, pues pierde el empleo de alférez y vuelve a su destino anterior como soldado.
Faltas muy graves. Estas se recogen en el artículo 8 de la ley disciplinaria. Entre ellas tenemos el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución o a la realización de actos irrespetuosos o a la emisión pública de expresiones contrarias a la Constitución, a la Corona y a las demás instituciones u órganos constitucionalmente recogidos cuando sea grave o reiterado. Señalaremos después, cuando estudiemos el consumo de drogas, el término reiterado que aparece recogido en la ley disciplinaria. También será considerado como falta muy grave realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina o subordinación debida a los superiores o actos que atenten contra la dignidad militar, estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él. Si vamos al artículo 10 de la ley disciplinaria, se entenderá como reiterado a efectos de esta ley. Una conducta típica es reiterada cuando se realice 3 o más ocasiones en el periodo de 2 años, que se computará de fecha a fecha desde la comisión del primero, aunque los hechos aislados hayan sido sancionados. Por lo tanto, en este caso tenemos que señalar que para que nos encontremos ante un militar que pueda ser objeto del artículo de la falta disciplinaria del 8.8, que es la falta muy grave de consumir drogas tóxicas, tendrá que haber consumido 3 veces o haber dado positivo en 3 ocasiones en menos de 2 años. También será considerado como una falta muy grave extralimitaciones en sus atribuciones y abuso en relación con sus subordinados y la negativa injustificada a someterse a un reconocimiento médico o pruebas de alcoholemia o detección del consumo de drogas. También tendremos como falta muy grave ordenar la ejecución de actos manifiestamente ilegales que causen peligro grave a la defensa nacional o al interés público o a los ciudadanos, incumplimiento del deber de reserva sobre secretos oficiales o materias clasificadas, infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política o sindical, aplicación indebida o infracción de las normas que regulan el procedimiento de contratación administrativa o ordenar, tolerar actos que afecten a la libertad sexual de las personas o impliquen acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional. También otra falta muy grave y que se suele dar con cierta frecuencia es la de haber sido condenado por sentencia firme en aplicación de leyes distintas al Código Penal Militar, a la pena de prisión por un delito doloso o a pena de prisión superior a 1 año por un delito cometido por imprudencia, cuando afecta al servicio, a la imagen pública de las Fuerzas Armadas o a la dignidad militar o cause daño a la administración. Nos podemos preguntar cuál puede ser un delito que se haya cometido por un militar y que no esté contemplado en el Código Penal Militar. Este podría ser los delitos contra la seguridad vial. Por eso, el Código Penal Ordinario contempla como delito el conducir con una velocidad superior a los 60 kilómetros en vía urbana a la señalada reglamentariamente o a 80 kilómetros en vía interurbana, es decir, que si la vía marca 120 y vamos a 201, en este caso ya nos encontraremos ante un delito cometido de forma dolosa por parte o voluntaria por parte del militar. En este caso será juzgado en la calle, pero sin embargo, como vemos, las penas que se pueden imponer por estos delitos será una pena de prisión de 3 a 6 meses, una pena de multa, trabajos a beneficio de la comunidad o la privación del permiso de conducir. Cuando el militar haya sido, esto da lugar a un juicio rápido, cuando se condene por una pena de prisión, como es un delito doloso, entonces aquí habrá incurrido en el artículo 8.14 de la ley disciplinaria y por lo tanto en una comisión de una falta muy grave. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también y traer a la colación lo que dispone el artículo 10.2 de la ley de tropa, que prevé la resolución de los compromisos cuando sea condenado por una sentencia por delito doloso el personal de tropa y marinería. Por otra de las faltas muy graves previstas en esta ley disciplinaria es cometer falta grave teniendo anotadas y no canceladas 2 faltas de igual o superior gravedad. Y por último también se contempla como falta muy grave incumplir normas sobre incompatibilidades previstas, concretamente estas normas, la ley 5484 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y Real Decreto 517-86 de 21 de febrero de incompatibilidades del personal militar. Por lo que respecta al régimen de incompatibilidades del personal militar, se prevé en el Real Decreto 517-86 y este se aplicará a los oficiales generales, oficiales, suboficiales y asimilados de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y a las clases de tropa, de marinería y de la Guardia Civil profesionales. Las solicitudes de compatibilidad se tramitarán conforme a lo previsto en el artículo 2 a 7 en caso de actividades públicas y las privadas de 7 a 12.
Sin embargo, quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades las actividades previstas en el artículo 15 de este Real Decreto, como serán las derivadas de la gestión del patrimonio personal o familiar, la participación en tribunales de calificación de pruebas selectivas para ingreso en administraciones públicas y también, entre otras actividades, la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado cuando no tengan carácter permanente o habitual ni supongan más de 75 horas anuales. Este límite temporal es importante porque nos determinará cuándo hay que solicitar la compatibilidad o en aquellas ocasiones en las cuales queda exceptuado conforme a lo previsto en el artículo 15 de este Real Decreto. Las sanciones que contempla esta ley disciplinaria, concretamente en el artículo 11.3, tendremos el arresto de 31 a 60 días. Se cumplirá, al igual que en las faltas graves en el establecimiento disciplinario militar, la suspensión de empleo de un mes a un año. Concretamente, la suspensión de empleo aparece recogida en el artículo 19, que dispone que la suspensión de empleo aplicable únicamente a los militares profesionales supone la privación de todas las funciones propias del empleo por un periodo mínimo de un mes y máximo de un año, salvo en el caso previsto en el artículo 8.14, que es el de la sentencia por delito doloso o imprudente, que lo será como máximo por el tiempo de duración de la condena. Supondrá el pase del sancionado a la situación administrativa de suspensión de empleo. La tercera sanción por falta muy grave será la de separación del servicio, que según el artículo 20 dispone que la separación del servicio supone para el sancionado la pérdida de la condición militar y la baja en las Fuerzas Armadas sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente y perdiendo los derechos militares adquiridos excepto el empleo y los derechos que tuviera reconocidos en el régimen de la seguridad social que corresponda. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación, la imposición de esta sanción llevará además aparejada la baja en dicho centro con pérdida tanto de la condición de alumno como del empleo militar que hubiera alcanzado con carácter eventual. Y por último, también se reconoce en el artículo 11 de la ley disciplinaria como sanción por falta muy grave la resolución de compromiso. Concretamente, el artículo 21 dispone que la resolución de compromiso supone el cese en la relación de servicios profesionales de carácter temporal con las Fuerzas Armadas establecido mediante la firma del correspondiente compromiso, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente. Para los reservistas voluntarios, esta sanción tendrá los efectos de causar baja en las Fuerzas Armadas sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente y la pérdida de la condición de reservista. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación, la imposición de esta sanción llevará además aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la condición de alumno como del empleo militar que hubiera alcanzado con carácter eventual. Por lo que respecta a la extinción de la responsabilidad disciplinaria, tendremos que tener en cuenta el artículo 23 de la ley disciplinaria, que contempla como causas de extinción el cumplimiento de la sanción, la prescripción de la falta o de la sanción, pérdida de la condición de militar, el paso a retiro o el fallecimiento. Es el artículo 65 de la ley disciplinaria la que hace referencia a la prescripción. La prescripción es en función del tiempo que hay para, por ejemplo, una falta leve, prescribe a los 2 meses. Por tanto, desde que se cometieron los hechos hasta la resolución del expediente por falta leve, que veremos después, tendrá que transcurrir como máximo 2 meses. Si no, estará prescrita y no se podrá sancionar. Por lo tanto, según este artículo, las faltas leves prescribirán a los 2 meses, las faltas graves a los 2 años y las faltas muy graves a los 3 años. Y las sanciones prescribirán a los 3 meses las faltas leves, a los 2 años las faltas graves y a los 3 años las faltas muy graves. Por lo que respecta al tratamiento que esta ley orgánica hace al alcohol y al consumo de alcohol y drogas, habrá que tener en cuenta que el artículo 6.16 regula la falta disciplinaria leve por consumir bebidas alcohólicas durante el desempeño de sus funciones o en otras ocasiones en las que lo prohíban las normas militares. La falta grave aparece recogida en el artículo 7.19 y 7.27, que disponen que será considerada como falta grave consumir bebidas alcohólicas durante el servicio de armas o portándolas, o la introducción y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en instalaciones militares o campamentos o durante ejercicios u operaciones. También el artículo 7.27 establece que será considerado como falta grave estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos durante ejercicios u operaciones o fuera de ellos vistiendo de uniforme o cuando afecte a la imagen de las Fuerzas Armadas, así como llevar a cabo actos contrarios a la dignidad militar susceptibles de producir descrédito o menosprecio a las Fuerzas Armadas.
Por lo que respecta a las faltas muy graves, tendríamos la ya señalada artículo 8.8, que es estar embriagado, consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él. Forma reiterada, recuerden que era 3 veces como máximo en 2 años. También es considerado como falta muy grave la negativa injustificada a someterse a prueba de alcoholemia, detención de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o similares. Por lo que respecta al tratamiento que aparece en el Código Penal Militar, dispone el artículo 70 que el militar que en acto de servicio de armas, voluntaria o imprudentemente, se embriagare o consumiere drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, de modo que su capacidad para prestarlo desaparezca o disminuya, será castigado con la pena de prisión de 3 meses y 1 día a 1 año. Cuando se cometa el hecho por un militar que en cualquier acto de servicio ejerza el mando, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Esto es lo que se recoge en el artículo 70 del Código Penal Militar. Para saber lo que se entiende por servicio de armas, habrá que estar en lo previsto en el artículo 6.2 del Código Penal Militar, que establece que sean todos aquellos actos que requieran para su ejecución el uso, manejo o empleo de armas, cualquiera que sea su naturaleza y conforme a las disposiciones aplicables y órdenes debidamente cursadas al efecto. En principio, para detectar el consumo de alcohol se va a utilizar o bien el anexo de síntomas externos de embriaguez y también el etilómetro. Siempre se exigirá tasa 0 para el manejo o utilización de maquinaria, armas o explosivos, conducción de vehículos militares, actividades que requieran esfuerzo físico, guardias, actos y paradas militares y mando de unidad a cualquier nivel. En este cuadro pueden ver, por ejemplo, cuánto puede durar el consumo de una sustancia en el organismo. Concretamente, las más habituales, la cocaína, entre 2 y 3 días y luego el hachís, por ejemplo, entre 20 y 80 días. Toda esta duración dependerá sobre todo de las condiciones físicas de la persona y también de la habitualidad en el consumo. Otras medidas previstas en la ley disciplinaria. Tendremos las medidas no disciplinarias a bordo de buque de guerra. En este caso, pues, el comandante podrá acordar limitaciones o restricciones al acceso de determinada zona del buque para poner fin a situaciones de agresividad, acoso o violencia constitutivas de presunta falta grave o muy grave. También una advertencia o una amonestación verbal no se consideran como sanción disciplinaria. Y 2 cuestiones que debemos de estudiar con cierto detenimiento. Tenemos las medidas cautelares y las medidas provisionales. Concretamente, el artículo 31 contempla las medidas cautelares y establece que las autoridades y mandos con potestad disciplinaria y los militares que ejerzan el mando de una guardia o servicio podrán acordar respecto del infractor que le esté subordinado por razón del cargo, destino, guardia o servicio el arresto cautelar de hasta 48 horas. Ante la comisión de una falta disciplinaria y cuando sea necesaria tal medida para restablecer de manera inmediata la disciplina. Este arresto se cumplirá en la unidad a la que pertenezca el infractor o en el lugar que se determine. Asimismo, podrán acordarse el cese en funciones del infractor que le esté subordinado por un plazo máximo de 2 días, cuando la falta cometida pudiera ocasionar perjuicio al servicio. Este cese cautelar no tendrá ninguna repercusión en las retribuciones del infractor. En el apartado segundo establece que la imposición de estas medidas se comunicará de manera inmediata a la autoridad o mando con competencia para sancionar la falta cometida, que podrá mantenerlas o levantarlas. En todo caso, quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo máximo de su duración y el arresto cautelar será de abono si la naturaleza lo permite para el cumplimiento de la sanción que en su caso se imponga. Es decir, en el caso de que nos encontremos que un soldado, por ejemplo, va a entrar de guardia y no está en condiciones, pues se puede acordar esta medida cautelar, que en principio, lógicamente, tendría que ser desde sus funciones para que no entre de guardia, pero si nos encontramos ante cualquier otro comportamiento que requiere, porque supone un ataque a la disciplina, pues se le impone un arresto cautelar de 48 horas o 24 horas en el caso de que se inicie el procedimiento sancionador y se haya impuesto una sanción de arresto, por ejemplo, de 4 días, se le descontarán de esos 4 días las 48 horas que ya ha pasado como arresto cautelar. Por lo que respecta a las... aquí el apartado tercero dispone que si el procedimiento disciplinario finaliza sin declaración de responsabilidad por parte del expedientado por inexistencia de infracción o con una sanción de arresto de menor duración temporal a la de la medida
previa adoptada, se le compensará por cada día de exceso en que permaneció arrestado con la indemnización, que será el importe fijado por la dieta en territorio nacional. Contra la imposición de las medidas expresadas en este artículo, el interesado podrá interponer directamente recurso contencioso disciplinario militar en los términos previstos en la legislación procesal militar. Por lo que respecta a las medidas provisionales, estas tienen lugar durante la tramitación de un procedimiento. Concretamente, tenemos el artículo 51, establece que cuando la naturaleza y circunstancias de una falta con apariencia fundada de responsabilidad disciplinaria grave exijan una acción inmediata por la trascendencia del riesgo que su no adopción pueda entrañar para el mantenimiento de la disciplina, la autoridad que hubiera acordado la incoación del procedimiento podrá ordenar motivadamente el arresto preventivo del presunto infractor en un establecimiento disciplinario militar o en lugar en el que se designe. En ningún caso podrá permanecer en esta situación más de 20 días, siguiéndole de abono para el cumplimiento de la sanción que le pueda ser impuesta. La misma autoridad, de no haber adoptado la medida prevista en el apartado anterior y para evitar perjuicio al servicio, podrá disponer motivadamente el cese de funciones del presunto infractor por un tiempo que no exceda de 20 días. Si el procedimiento disciplinario finaliza sin declaración de responsabilidad por inexistencia de infracción del expedientado o con una sanción de arresto de menor duración temporal a la de la medida provisional adoptada, se le aplicarán las compensaciones establecidas en el artículo 31.3, es decir, la dieta. Cuando el procedimiento se tramite por la comisión de falta muy grave, la autoridad que acordó la incoación podrá acordar motivadamente el pase del interesado a la situación administrativa de suspensión de funciones regulada en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la carrera militar. El militar en dicha situación provisional tendrá derecho a percibir las retribuciones que reglamentariamente le correspondan, excepto en los casos de incomparecencia en el expediente disciplinario o paralización del procedimiento imputable al interesado, en que podrá ordenarse el órgano pagador la retención de toda retribución mientras se mantenga dicha causa. En todo caso, antes de acordar cualquiera de estas medidas provisionales o el cambio de situación a que se refieren los apartados anteriores, será preceptivo el informe del asesor jurídico correspondiente. Contra la resolución que acuerde la adopción de las medidas provisionales previstas en el apartado 1 y 2, el interesado podrá interponer directamente recurso contencioso disciplinario militar, conforme a la Ley Orgánica 289 procesal militar. En el supuesto del cambio de situación administrativa prevista en el apartado 4, podrá promover recurso de alzada o, en su caso, potestativo de reposición ante el ministro o ministra de Defensa. Por lo que respecta al procedimiento sancionador, la regulación para la imposición de cualquier sanción disciplinaria será preceptivo tramitar el procedimiento conforme a las disposiciones previstas en el título segundo de esta ley disciplinaria. La competencia sancionadora aparece recogida en el artículo 32 a 35 de esta ley orgánica. También los principios que deben de regir este procedimiento, según se recogen en este artículo 42 de la ley disciplinaria, será el de legalidad, imparcialidad o publicidad, entre otros principios. Además, también cuando puede ser acordada por parte de la autoridad con competencia sancionadora la tramitación de una información previa, de acuerdo con el artículo 41.3 de la ley disciplinaria, cuando haya ciertas dudas de que unos hechos pueden revestir o no las características propias de una infracción disciplinaria. También el parte disciplinario será emitido por todo militar que observe o tenga conocimiento de unos hechos que sean constitutivos de falta disciplinaria. Contendrá relato claro y escueto de los hechos, su circunstancia, la posible calificación de los mismos y la identidad del presunto infractor. Estará firmado por el que lo emita a efectos de identificación. Nos vamos a centrar ya en lo que prevé la ley disciplinaria, concretamente el artículo 46 y siguientes, para los procedimientos sancionadores, en este caso por falta leve. Este artículo 46 establece que para la imposición de una sanción por falta leve, la autoridad o mando que tenga competencia para ello seguirá un procedimiento preferentemente oral, en el que verificará con exactitud los hechos, oirá al presunto infractor en relación con los mismos, informándole en todo caso de su derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a la presunción de inocencia y a no confesarse culpable. Comprobará después si están tipificados en alguno de los apartados del artículo 6 y, si procede, impondrá la sanción que corresponda, graduándola de acuerdo con lo previsto en el artículo 22. En el trámite de audiencia, el presunto infractor será también informado se le notificará que podrá instar a la práctica de pruebas, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, así como podrá contar con el asesoramiento y asistencia a que hace referencia el artículo 50.2
de esta ley disciplinaria. Concretamente, el artículo 50.2 establece que el expedientado podrá contar en todas las actuaciones a que dé lugar el procedimiento con el asesoramiento o asistencia de un abogado en ejercicio o de un militar de su confianza con la formación adecuada que elija al efecto de adoptarse por esta segunda posibilidad. Las autoridades y mandos correspondientes facilitarán al militar designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado ante las autoridades disciplinarias o instructores de los expedientes, y su asesoramiento será siempre voluntario, sin que tal designación confiera derecho alguno al resarcimiento por los gastos que pudiera derivarse de la asistencia. Durante la navegación de buques de guerra o en otras circunstancias excepcionales en las que no resulte posible la presencia de abogados, se garantizará en todo caso al presunto infractor el asesoramiento y la asistencia de un militar de su confianza de la unidad o buque, sin perjuicio de facilitarle además la posibilidad de contactar vía telefónica o telemática con un abogado de su elección que le asesora, siempre que las circunstancias lo permitan. Luego, seguidamente, veremos cuáles serán los demás derechos que tiene el expedientado durante la tramitación de una falta disciplinaria. También el artículo 47 de la ley disciplinaria hace referencia a la resolución sancionadora por una falta leve. Concretamente, tenemos que la resolución sancionadora contendrá, en todo caso, un sucinto relato de los hechos, las manifestaciones del infractor, la calificación de la falta cometida, con indicación del apartado 6 que se considera como han sido conculcados y la sanción que se impone y, en su caso, las circunstancias de su cumplimiento. La resolución será notificada por escrito al interesado con expresa indicación de los recursos que se pueden interponer en el plazo para recurrir y la autoridad o mando ante el cual deba de interponerse. Asimismo, se comunicará por escrito a quien dio parte y, en su caso, a quien deba de ordenar a la anotación de esta sanción en la documentación del expedientado. Indicar además que, como ven, en este procedimiento disciplinario tendremos varios trámites. Por un lado, el parte disciplinario, la información de derechos, también el trámite de audiencia, la resolución sancionadora y la notificación de la resolución sancionadora. Les voy a poner una serie de ejemplos para que le quede claro cómo se tramitaría una falta disciplinaria por falta leve. Tendríamos el parte disciplinario. El parte disciplinario, el encabezamiento, pues será, he creado una situación más o menos que se puede dar en cualquier unidad o establecimiento militar o instalación militar. Concretamente, por ejemplo, el marinero, don, tal, destinado en tal sitio, a usted aparte, por los siguientes hechos. La persona a la cual se da parte aparece al final del folio, al final del parte disciplinario. Entonces, tenemos que en la mañana del 14 de noviembre de 2018, en el muelle de la Curra, saludé militarmente al marinero tal, el cual no me correspondió el saludo. Cuando sucedieron estos hechos, iba acompañado de la marinero tal y el marinero cual. Entonces, ahora ya, como ven, se ha señalado la fecha. Lo que pasó, que es que no se correspondió o no se respondió a un saludo militar. Y entonces pone que pongo en conocimiento de estos hechos por carecer de competencia sancionadora y por si pudieran ser constitutivos de la falta leve prevista en el artículo 6.8 de la Ley de Régimen Disciplinario, que es la falta leve de la omisión de un saludo superior o el no devolverlo a otro militar de igual o inferior empleo. En este caso no se ha devuelto el saludo, por lo tanto nos podíamos encontrar ante la falta disciplinaria. La fecha sería ya siguiente, aunque recuerden que para estos hechos, que serían una falta leve, habría 2 meses para sancionarlo, es decir, para iniciar el procedimiento y para notificarle la resolución. El siguiente documento sería la información de derechos. En este caso, la información de derechos es se le informa al expedientado de los hechos que se le imputan. Pues aquí, por ejemplo, que tal día le saludó el marinero tal y que sin embargo no le correspondió con el saludo. Se le señala además que este artículo, que a su conducta podría dar lugar a presuntamente una falta disciplinaria, artículo 6.8, según hemos señalado en el parte. Y entonces aquí lo importante es que se le señalan cuáles son las sanciones que se le pueden imponer, pues reprensión, también la sanción económica, la sanción de arresto o la sanción
de privación de salida si son alumnos, y también lo importante es que en este caso se les señalan cuáles son los derechos a los cuales resulta titular, que parecen recogidos en el artículo 24 de la Constitución, como es pues a no declarar, a la presunción de inocencia o a no declarar contra sí mismo. Además, también se les señala su derecho, conforme al artículo 50.2 de la ley disciplinaria, a ser asesorado y asistido por un abogado en ejercicio o un militar de su confianza. Además, también lo importante es que en este documento de la información de derechos tendrá que señalarse qué día y qué hora y dónde se le va a tener lugar el siguiente trámite, que será el trámite de audiencia. Entre la entrega de este escrito y el trámite de audiencia tendrá que haber al menos 48 horas. ¿Con qué fin? Pues para que el expedientado pueda designar un abogado o un militar de su confianza que le asesore. Por lo tanto, no sería válido aquel procedimiento sancionador que se presenta al parte. El mismo día, por ejemplo, se le informa de la acusación y se le toma declaración. Por lo tanto, en este procedimiento sería nulo porque no se han respetado las 48 horas a las cuales pues, se le tiene derecho el expedientado pues, para buscar el asesoramiento legal que considere pertinente. Como ven, este escrito se tendrá que firmar por el presunto responsable de la falta disciplinaria y lo correcto es que se emitan 2 copias, una para él y otra para la unidad. También en el siguiente trámite, recuerden que en el plazo como mínimo de 48 horas desde que se notificó la información de derechos, se dará el trámite de audiencia. Aquí nuevamente pues se le comunican pues los derechos que tiene a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable o la presunción de inocencia. En este caso pues también se van a añadir pues si comparece o no el asistido por abogado. Importante tener en cuenta que en la información de derechos siempre tenemos que anexar una copia del parte disciplinario, o sea, le daremos una copia de este documento. El trámite de audiencia, por lo tanto, a diferencia de los testigos que tienen que decir verdad, en este caso, pues el expedientado puede no contestar, no declarar contra sí mismo y siempre el derecho a la presunción de inocencia. Puede, como señala este artículo 46 y 47, el expedientado tendrá derecho también a proponer cualquier tipo de prueba. En este caso, luego en el procedimiento por falta grave y muy grave veremos que ya requiere pues, que sean admitidos o desestimadas por parte del instructor, pero en el caso de que en una falta leve pues el expedientado quiera hacer uso de su derecho a proponer prueba, testificar, pues en este caso siempre se tiene que notificar la fecha, el lugar y la hora de la práctica de estas pruebas. Puede ser un documento similar a este, en el cual se diga, pues declaración testifical del sargento tal, lugar, tal despacho, hora y fecha. ¿Con qué fin? Pues que el expedientado pueda comparecer él o incluso pueda comparecer él o con su abogado y pueda formularles a este testigo las preguntas que estime pertinente. Además, un modelo, esto también se tiene que entregar por duplicado a efecto de que lo entregue, se lleve una copia y se quede otra la unidad. Una declaración testifical, esto sería unos datos para identificarlo, también en calidad de destino, aquí se le advierte de la obligación de decir verdad, en caso contrario estará sometido a las responsabilidades penales o disciplinarias. Y entonces este caso, por ejemplo, hemos puesto el supuesto de Marta, que es la marinero que había acompañado al otro, al que no le respondieron el saludo. Pero una vez que se haya hecho ya el parte, la información de derechos y también el trámite de audiencia y las declaraciones testificales si se han practicado, pues procedería a la resolución sancionadora, que es el documento al que hace referencia el artículo 47 de la ley disciplinaria. Y en este caso, pues lo he puesto aquí como número 4 porque tanto la práctica de pruebas y la declaración testifical puede que no se dé en el caso, pero este documento sí es importante para que el procedimiento esté instruido de forma correcta. Únicamente tendrán que ver pues el asunto, el destinatario, el inicio, cómo se inicia el procedimiento, pues por parte de hecho presentado por tal persona, verificación de los hechos, cuáles son los hechos que se le imputan y lo que se ha realizado para esclarecerlo, la audiencia del interesado,
hechos probados, cuáles son los hechos que han quedado acreditados tras todas las diligencias practicadas, la calificación jurídica, que diríamos la falta grave, la falta leve del artículo 6.8 de la ley disciplinaria, la autoría, la competencia y la resolución. En este caso, pues habrá que señalar que la sanción que se le va a imponer, o bien reprensión, o bien la sanción económica, si es alumno la privación de salida, o la sanción de arresto. La sanción de arresto únicamente cuando se haya producido una afección grave de la disciplina o las reglas esenciales del comportamiento de los militares. Este documento también tendrá que ser firmado por la autoridad con competencia sancionadora y habrá que hacer 2 copias porque una de ellas habrá que entregarlas al expedientado junto a este escrito, que es la notificación de la resolución sancionadora, es el documento por el cual se le informa que el mando con competencia sancionadora con tal fecha ha emitido la resolución sancionadora y que se le entrega. Como ven aquí, el anexo será una copia de la resolución que se notifica. Este documento también se emite en dos copias a efectos de que firme una el interesado y se la quede y otra en la unidad. Esto sería, por lo tanto, los 5 pasos que habría en un procedimiento sancionador y la posible declaración testifical de varios testigos y también la notificación. Una vez ya hemos analizado los procedimientos por falta leve, nos vamos a centrar en las faltas graves y muy graves, concretamente previstos en el artículo 48 y 59 de la Ley de Régimen Disciplinario. Concretamente, el procedimiento por falta grave y muy grave es más complejo. De hecho, por ejemplo, hay un año para tramitarla, a diferencia de las faltas leves que hay un plazo máximo de dos meses, y el artículo 48 de la ley disciplinaria contempla que el procedimiento por falta grave o muy grave se iniciará con la orden de incoación de la autoridad o mando que tenga competencia para sancionarlas. Contendrá relato de los hechos, la falta que la origine, las posibles sanciones que pudieran ser impuestas y el presunto responsable, y se comunicará siempre al Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52.4 de la ley disciplinaria. Se seguirá por escrito e impulsado de oficio en todos los trámites. El plazo de tramitación y notificación al interesado de la resolución adoptada será como máximo de 1 año. El vencimiento del plazo máximo de tramitación, una vez descontadas los periodos de suspensión a los cuales hace referencia el artículo 48, concretamente será pues cuando se produzca la paralización del procedimiento o no sea posible la práctica de algún acto procesal, cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o aportación de nuevos documentos, o cuando deban solicitarse informes preceptivos o que sean determinantes para el contenido de la resolución. Entonces, en este caso, pues sin que el vencimiento de estos plazos, sin que se haya dictado o notificado la resolución al expedientado, se producirá la caducidad del procedimiento. En este caso, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de la falta, pero el procedimiento caducado no interrumpirá la prescripción. Las faltas muy graves y las faltas graves tendrán que ser tramitadas por parte se nombrará a un instructor, que será en las faltas muy graves siempre un miembro del cuerpo jurídico militar, y en las faltas graves o un oficial del cuerpo jurídico militar o un oficial con formación adecuada de empleo superior o más antiguo que el de mayor graduación de los expedientados. El instructor designará además un secretario que le asistirá y al que le corresponderá funciones de hacer el índice, custodiar el expediente o foliar todo el expediente. Además, será de aplicación al instructor todas las reglas de recusación y abstención que se recogen en el artículo 23 y 24 de la Ley 4015 de régimen jurídico del sector público. Son cuestiones de amistad íntima, enemistad manifiesta o haber sido parte en algún procedimiento judicial. En este caso, pues la abstención es cuando el propio instructor decide pues no continuar con el procedimiento, y recusación es cuando el expedientado considera que concurren en el instructor cualquiera de estas causas previstas en la ley y por lo tanto solicita que sea apartado del procedimiento. Por lo que respecta a los derechos que tiene el expedientado durante este procedimiento, son idénticos a los recogidos en el procedimiento por falta leve del artículo 46 y 47, concretamente a no declarar, a no hacerlo contra él, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, a contar en cualquiera de las actuaciones con el asesoramiento y asistencia de un abogado, al cual ya hemos hecho referencia, y también, al igual que en el procedimiento por falta leve, desde el que se le informe de
de la primera de la acusación hasta la declaración o trámite de audiencia, tiene que haber mínimo 48 horas. Tanto él como el abogado y el militar que le asesoren podrán conocer en cualquier momento el estado de la tramitación del procedimiento, también requerir que se le dé vista del procedimiento en el lugar y horario que se le señale, obtener copias de todas las actuaciones practicadas, estando permitido, lógicamente, que se le reenvíe toda esta documentación por medios electrónicos. Las medidas provisionales, ya hemos hecho referencia en el artículo 51 de la ley disciplinaria. En el artículo 52 se reconocen los diferentes medios para realizar comunicaciones, impulso a la tramitación del procedimiento. El artículo 53 recoge las notificaciones y el 54 la audiencia del expedientado y el acuerdo de inicio. En la primera actuación que tiene que hacer el instructor una vez que sea designado es darle audiencia al expedientado y seguidamente se notificará, si ha quedado acreditada la culpabilidad, se tendrá que emitir el acuerdo de inicio que contendrá relato de los hechos imputados, la calificación jurídica, la responsabilidad que se le imputa al presunto infractor y las posibles sanciones que se le puedan imponer, informándosele a su derecho a proponer prueba en el plazo máximo de 10 días. En los expedientes instruidos por falta muy grave del artículo 814, que son los de la sentencia por delito doloso o imprudente con pena de prisión superior a un año, se dará traslado al expedientado de la sentencia firme que haya dado lugar al procedimiento. Por lo que se refiere a las pruebas, aparecen recogidas en el artículo 55, que establece que el instructor procederá a la práctica de las pruebas acordadas de oficio o a propuesta del expedientado, concretamente como contestación a las cuales había hecho referencia en su escrito de alegaciones ante el acuerdo de inicio. El instructor puede denegar aquellas que consideren pertinentes, innecesarias, inútiles o que no guarden relación con los hechos. La resolución que se adopte será motivada y notificada al interesado, contra la cual no cabrá recurso alguno sin perjuicio de que aquel pueda reproducir la petición de las pruebas denegadas en el recurso contra la resolución del expediente. La práctica de las pruebas se notificarán al expedientado con un escrito parecido al que hemos visto anteriormente por la falta leve, con una antelación de 48 horas, con indicación de lugar, fecha, hora y con la indicación de que pueda asistir él mismo o su representante legal. El artículo 56 ya recoge la propuesta de resolución que será formulada por el instructor, recogerá los hechos de forma precisa, manifestará si son constitutivos de infracción e indicará cuál es el apartado que se considera infringido y propondrá la sanción que a su juicio considere justa. Será notificada al expedientado en 10 días, que el cual podrá efectuar cualquier tipo de alegación. Ya por último, respecto a la terminación del procedimiento sin declaración de responsabilidad, se recoge en el artículo 57 de la ley disciplinaria, el artículo 58 hace referencia a las diligencias complementarias y el 59 a la resolución sancionadora, que deberá de ser motivada y fijará con claridad los hechos constitutivos de la infracción, su calificación jurídica con expresa indicación del artículo y apartados en que se encuentra tipificado el responsable de la misma y la sanción. Graduada conforme al artículo 22 de la ley disciplinaria, señalará si procede las circunstancias de su cumplimiento y expresará declaración de las medidas cautelares adoptadas durante su tramitación. Si la sanción fuera de pérdida de destino, deberá concretar la limitación prevista en el artículo 17 con indicación de la unidad o la localidad objeto de prohibición de solicitud del destino por el expedientado, y también se notificará a quien hubiera dado el parte disciplinario, a la autoridad disciplinaria que hubiera ordenado el inicio y a su jefe de unidad, también a quien hubiera que anotar esta sanción en su documentación personal, y al interesado, indicándole el recurso que puede interponer, el plazo y la autoridad o mando ante el cual se deba de interponer. Las sanciones son inmediatamente ejecutivas y comenzarán a cumplirse el mismo día en el que se notifique al infractor la resolución, conforme a lo previsto en el artículo 60 de la ley disciplinaria, que establece también una posibilidad respecto a las sanciones que se puedan imponer por el comandante de un buque de guerra. Se podrá instar el procedimiento de habeas corpus en caso de arresto o medida cautelar del artículo 51 o provisional del artículo 51 de la ley disciplinaria. En caso de pérdida de haberes, será efectiva la primera nómina, como hemos señalado anteriormente, conforme al artículo 60.2 de la disciplinaria, y en el caso de arresto por falta grave y muy grave, se cumplirá en establecimiento disciplinario militar, conforme al artículo 63. El artículo 61 hace referencia a otros efectos del arresto, el artículo 62 a la concurrencia de sanciones y el artículo 63 a la suspensión o la inejecución de las sanciones. Por lo que respecta a la anotación y la cancelación, la anotación aparece recogida en el artículo 64 y todas aquellas sanciones disciplinarias definitivas en vía disciplinaria se anotarán en la hoja de servicio del sancionado con expresión clara y concreta de los hechos y su calificación. La cancelación aparece recogida en el artículo 65 de la ley disciplinaria. Concretamente, la regulación de la cancelación
El procedimiento de cancelación se regula por el Real Decreto 719 de 2017 del 14 de julio sobre la anotación y cancelación de notas desfavorables en la documentación personal, y los efectos de la cancelación aparecen recogidos en el artículo 67 de esta ley disciplinaria, que distingue entre según sea una falta leve, una falta grave o una falta muy grave. Por último, y ya para concluir este vídeo del procedimiento sancionador, tenemos que señalar que los recursos aparecen recogidos en el artículo 68 de la ley disciplinaria, que establece que contra las resoluciones sancionadoras los interesados podrán interponer los recursos previstos en los artículos siguientes, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción impuesta. Los recursos se presentarán por escrito, serán siempre motivados y en ningún caso podrán interponerse de forma colectiva. El recurso de alzada se recoge en el artículo 69 de la ley disciplinaria y que se dirigirá a la autoridad o mando superior al que impuso la sanción. El plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación, o si la sanción fuera de arresto, se podrá interponer en los 15 días siguientes a su cumplimiento. La resolución se tendrá que emitir en el plazo de 2 meses y en el caso de que no se haya emitido la contestación al recurso en el plazo de 2 meses, obra el silencio administrativo negativo. Por lo tanto, no se entenderá como estimado el recurso. Por lo que respecta al recurso de reposición, se recoge en el artículo 70 de la ley disciplinaria contra las resoluciones sancionadas dictadas por el ministro de Defensa o, en su caso, por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, que hará interponer el recurso de reposición en el plazo de 1 mes, computado en los términos previstos en el artículo anterior. Y por último, también por lo que respecta ya al recurso contencioso disciplinario militar, se reconoce en el artículo 73 de la ley disciplinaria, que dispone que los recursos adoptados en los recursos de alzada y reposición pondrán fin a la vía disciplinaria, y contra ellas puede interponerse recurso contencioso disciplinario militar en los términos previstos en las normas procesales militares. Concretamente tenemos el recurso contencioso disciplinario ordinario y el recurso contencioso disciplinario preferente y sumario. Por último, ya, muchas gracias por la atención prestada. Esperemos que este vídeo les haya resultado de utilidad, y en caso de que tengan cualquier duda, les dejo mi correo electrónico por si desean formulármela. Muchas gracias.